los privilegios es el mensaje que envía el gobierno de Guatemala a través del estado de prevención que ha sido declarado esta mañana. Derivado de ello se han realizado operativos, pero también algunas requisas en el centro carcelario para hombres y mujeres en el departamento de Chimaltenango. Nuestras cámaras han ingresado a este centro carcelario para verificar cuáles eran los beneficios. Usted no lo va a creer. A continuación le detallaremos. Imágenes exclusivas que nos presenta Juan Víctor Castillo. Esta noche te damos la bienvenida. Sabemos que diste acompañamiento y lograste documentar parte de esta requisa. Juan Víctor, ¿qué nos puedes detallar, qué puedes compartir de esa experiencia? Buenas noches. ¿Qué tal, Nancy Alejandra Televidentes? Muy buenas noches. Era un secreto a voces, pero finalmente las autoridades se percataron que efectivamente en la cárcel de Chimaltenango se generaba una serie de extorsiones en el departamento, uno de los más importantes en el tema económico del país, por la cantidad de comercios, y que los dueños han sido afectados durante años por los extorsionistas que exigen dinero, los sicarios que atentan contra los empresarios al no pagar la extorsión. Las denuncias fueron vitales, fueron básicas para que el estado de prevención iniciara a las 6 de la mañana en 3 municipios de Chimaltenango, pero lo indispensable y lo que llamó poderosamente la atención es el operativo que se realizó en el penal de Chimaltenango. Más de 400 privados de libertad, usted está viendo en pantalla, fueron sometidos al orden en el campo polideportivo, mientras las autoridades realizaban la supervisión en los diferentes sectores. Lo importante es que acompañamos el operativo, tuvimos ingreso al penal y nos percatamos de la manera como los privados de libertad, obviamente bajo el consentimiento de guardias del sistema penitenciario, habían instalado 200 metros de cable para señal de teléfono e internet. Iniciaba, y esto les va a impresionar, desde la dirección de este penal, y todo ese cableado se trasladaba en la parte del techo del penal para finalmente trasladarse a los diferentes sectores, e incluso una pantalla plasma que permitía que los privados de libertad estuvieran viendo televisión las 24 horas. Ahí está la plasma. También tenían aire acondicionado por las temperaturas, diferentes privilegios, había también ventiladores, diferentes circunstancias que llamaron poderosamente la atención del Ministerio de Gobernación al momento de ingresar a este penal, y de una manera inmediata, Nancy Alejandra, confirmaron que todo esto se iba a eliminar y se iba a retomar el control en este penal de Chimaltenango. Al momento de realizar estos operativos a primeras horas del día, Juan Víctor Castillo, ¿cuál fue la reacción de estos reos que están recluidos en este centro de privación? Bastante sorprendidos, porque la mayoría de los privados de libertad, algunos están sujetos a proceso porque es una cárcel preventiva para varones y mujeres. Las autoridades lo primero que hicieron fueron retirarlos de los sectores, trasladarlos a los campos de papi fútbol donde ingresamos, fue el primer escenario que pudimos visualizar, para posteriormente trasladarnos hacia los sectores donde estaban las unidades K9, los equipos de investigación de la Policía Nacional Civil, revisando todo tipo de artículos dentro de este penal, incautando desde armas blancas, droga, chip, memorias USB, todo tipo de circunstancia, pero la supervisión que realizó el viceministro de Seguridad, Henry Reyes, permitió determinar que existían estos privilegios que permitían a los reos conectarse con el mundo a cualquier horario. Platicamos en el interior del penal con el viceministro de Seguridad y esto fue lo que nos comentó a cámara de TN23. Donde ya es de conocimiento de ustedes como fuerza pública que acá se gesta una gran cantidad de hechos criminales que han afectado el tema económico en Chimaltenango. ¿Qué le han reportado durante su visita sorpresa acá en Chimaltenango, en la cárcel? Pues ahorita están en proceso de revisión y pues ahorita lo que se dio la instrucción, de acuerdo a la supervisión, que es fundamental ver cuál es la metodología de trabajo, qué es lo que se está realizando, y fundamental es poder indicarles de que vamos a retirar todo el tema de cableado que tiene, para poder generar mejores condiciones para que tengamos el control del centro, ¿verdad? Entonces estamos dando una instrucción a la Policía Nacional Civil para poder retirar todo el tema de cables que tenemos aquí, porque hay cables que no deberían estar aquí y estamos verificando eso para poder hacer el retiro. ¿Estos cables les permitía a ellos comunicarse a través de internet, a través de llamadas telefónicas? Así es, efectivamente, ese es el objetivo, ¿verdad? Poder tomar el control y generar condiciones para que podamos tener el control de los privados de libertad. Estos privilegios definitivamente se van a eliminar. Efectivamente, así es una instrucción del señor Presidente de la República y del señor Ministro de Gobernación.
¿Alguna incautación al momento? Preliminarmente sí hay resultados, pero no los tengo de momento, entonces estamos en desarrollo y al tenerlos pues se los vamos a compartir. Muchas gracias, viceministro Henry Reyes, subdirector de investigación criminal. ¿Cómo se va a continuar el tema de seguridad coordinado con el sistema penitenciario en las cárceles del país para evitar que esto continúe acá en Chimaltenango esencialmente? Pues tenemos estrecha coordinación con el director del sistema penitenciario. Esta cárcel de Chimaltenango. Uno de los principales objetivos básicos que han determinado los privados de libertad, no solo en la cárcel de Chimaltenango, sino en los diferentes penales, es que no existen inhibidores, es decir, bloqueadores para señal de internet, y esto genera obviamente que los privados de libertad instalen su propio cableado. Lo han hecho en la cárcel del Boquerón, nos percatamos hoy por la mañana que lo hicieron también en la cárcel de Chimaltenango. ¿Cuántos penales más no gozan de este privilegio? Afortunadamente están realizando estas acciones, Juan Víctor, y tal y como tú lo has mencionado, acabaron los privilegios o quizá están por acabar. ¿Nos puedes tú compartir cuál es el perfil criminal de las personas que se encuentran recluidas en este lugar? Juan Víctor, sería interesante conocer a quienes se enfrentaron este día las autoridades. Al momento de ingresar al penal de Chimaltenango, comentaron las autoridades del sistema penitenciario en coordinación con la policía que la mayoría de privados de libertad están sujetos a proceso penal por diferentes circunstancias en el departamento de Chimaltenango, incluso algunos traslados que se han realizado en meses anteriores en los penales del país, y esto ha generado que estén distribuidos, pero la mayoría son integrantes de la organización criminal del barrio 18, 5 clicas poderosas que han gestado desde este penal con total libertad llamadas telefónicas para ordenar ataques violentos contra víctimas de extorsión. Lo publicamos el día de ayer, lo mencionamos como 2 trabajadores de un taller de mecánica fueron abatidos en la zona 6 de Chimaltenango, posiblemente, según las primeras líneas de investigación, una orden que se realizó desde el penal de Chimaltenango para que sicarios atacaran a estos 2 hombres que lamentablemente murieron ayer en horas de la tarde en Chimaltenango. Juan Víctor, tú viviste esta experiencia en carne propia, adentrarte en este centro carcelario, observar el trabajo que realizaban las fuerzas de seguridad, que dieron acompañamiento a la Dirección General del Sistema Penitenciario. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te impresionó de los hallazgos de los elementos policiales? Los privilegios, Nancy. Lo que, como te comento, era un secreto a voces, se estaba confirmando al momento que logramos ingresar. Cuando entramos al sector de las cárceles, de las celdas, pudimos visualizar en el techo que no solamente había un cableado para internet, sino también existía un cableado para línea telefónica, un cableado para las diferentes televisiones. Algunos investigadores comentaron que tanto ha llegado el extremo de los privados de libertad que hacen el negocio. Si un reo necesita o quiere tener un televisor para estar cómodo en su celda y observar la televisión, tiene que pagar una cierta cantidad, y al momento que lo realiza se le llega a instalar en la propia cárcel, en su propio espacio, el televisor plasma. Solamente se le conecta el cable que viene obviamente desde la dirección de presidios, y ahí ya tiene total libertad para estar cómodo el privado de libertad. También el tema del aire acondicionado, Nancy, que llamó mucho la atención. Tenían instalado aire acondicionado dentro del penal de Chimaltenango. Era impresionante, todo tipo de privilegios. Refris también tenía. Gran labor la que tienen las autoridades, Juan Víctor, por decir que este solo es el inicio, este solo es el comienzo, y lo han hecho en una cárcel relativamente pequeña si la comparamos a los grandes penales, a la Granja Penal Cantel, por ejemplo, Pavón, que es otra de las grandes cárceles de nuestro país. En fin, hay mucho de qué hablar sobre este tema. Vemos, Juan Víctor, tal y como tú lo indicabas, un cableado, vemos diferentes comodidades que podían ellos tener. Hablemos ahora de las restricciones que deberían de haber en los penales y qué es prohibido y qué no es prohibido, para aclarar a los televidentes que nos sintonizan en este momento. Desde que el privado de libertad ingresa a los diferentes penales del país, está sometido a lo que establece la ley de régimen penitenciario, y quien tiene que hacer cumplir esa ley son los guardias del sistema penitenciario. Cuando esa ley se violenta, obviamente existen ciertos privilegios y vulnerabilidad dentro de los penales. El tema de la corrupción, el tema también de poseer armas de fuego, de poseer armas blancas, USB, internet, televisores, refrigeradoras,
lavadoras e incluso diferentes tipos de electrodomésticos en los penales. Esto ha generado una gran cantidad de extorsiones, órdenes de sicariato para que afecte al tema económico en el país, pero también llamó mucho la atención que cuando se ingresaron a los penales, los guardias, los propios policías del sistema penitenciario le comentaron a las autoridades de gobernación y les estaban dando una excusa, que todos estos electrodomésticos estaban ahí porque existían órdenes judiciales para que se pudiera ingresar diferentes artículos a los privados de libertad. El viceministro le solicitó a los propios guardias dónde estaban esas órdenes judiciales y lo que hicieron los guardias fue trasladarse hacia las oficinas de presidios dentro de este penal y mostrarle una gran cantidad de órdenes judiciales que existían para permitir todo este tipo de privilegios. Es una gran cadena que tienen que determinar las autoridades si quieren tomar el control de las 21 penales del país. Tú lo mencionaste bien, Alejandra, es una cárcel muy pequeña, imaginemos cómo estarán los demás penales. Es impresionante lo que nos has comentado, Juan Víctor. Quisiera preguntarte con respecto a un plan de entretenimiento o de actividades para evitar el ocio dentro de los centros carcelarios, principalmente en Chimaltenango, que ha sido el punto focal de este día, precisamente para evitar que ellos estén delinquiendo en horas del día. Para eso están las diferentes granjas. Esto es lo que tú has mencionado, cuando son reos ya que están cumpliendo una condena. Cuando son reos que están sujetos a proceso penal, son enviados a diferentes preventivos, pero el desorden, el hacinamiento que existe en los penales provoca que sean distribuidos en las 22 cárceles del país, genera diferentes circunstancias, órdenes gestadas dentro de los penales, la corrupción, que es un cáncer que permite el crimen organizado, que ordene diferentes situaciones ilegales en el país. Pero para las autoridades la lucha contra todo esto se ha iniciado desde el momento que se toma el control de este penal en Chimaltenango para permitir que el guatemalteco trabajador y honrado continúe sin ningún tipo de problema, más en el departamento de Chimaltenango, donde hay una gran cantidad de denuncias de extorsión. Juan Víctor, gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos acaba, se nos acorta el tiempo. Hay mucho de qué hablar sobre este tema, sin embargo, ya el tiempo ha culminado. Para concluir, Juan Víctor, ¿qué puedes tú detallar o ampliar? ¿Qué quisieras tú agregar de este tema? El Ministerio Público incautó una serie de artículos también que obviamente se espera el análisis respectivo para determinar dónde nace esa cadena de corrupción dentro de las prisiones del país. Se esperan resultados ya en los próximos meses para eliminar por completo esta lamentable corrupción que continúa en las cárceles. Se espera también, como lo ordenado por el viceministro de Seguridad, se eliminen totalmente los privilegios en la cárcel de Chimaltenango y la investigación que iniciará para determinar quiénes son estos jueces que ordenan que todos este tipo de artículos ingresen electrodomésticos a los penales del país. Seguiremos de cerca esta noticia. El plan de recuperación y prevención continúa aún. Este es el primer día. Posiblemente no se descarta que haya más requisas en el centro carcelario, pero bueno, estaremos adentrándonos en el mundo de la información más adelante. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.